El silencio del bosque parecía tener peso propio. Ni los pájaros se atrevían a cantar esa mañana. Solo el viento, soplando entre los pinos, parecía murmurarle a Elena que no debía haber venido. Pero ya era demasiado tarde. Había vendido hasta su anillo de bodas para conseguir aquel pedazo de tierra con un remolque oxidado encima, perdido en las montañas de Durango. Nadie más lo quiso. Nadie, excepto ella. Elena Ramírez llevaba un año con el corazón enterrado junto a su marido, Julián. La mina donde él trabajaba colapsó una tarde de lluvia y se lo tragó sin dejar rastro. Los jefes dijeron que fue un accidente. Ella sabía que fue negligencia, pero no tenía a quién reclamarle. Firma aquí y el seguro le deposita en una semana, le dijeron. Lo hizo, y con eso compró lo único que el dinero alcanzaba. Un remolque abandonado en medio del bosque, lejos de todos los que le habían dado la espalda. Su hijo menor, Tomás, de 9 años, la miraba en silencio mientras ella trataba de abrir la puerta del remolque con una varilla oxidada. Detrás, su hija mayor, Lucía, de 15, sostenía una caja de cartón con los pocos platos que habían sobrevivido al último desalojo. ¿De verdad vamos a vivir aquí, mamá?, preguntó Lucía con voz baja, mirando la chapa llena de moho. Sí, respondió Elena sin mirarla. Aquí nadie nos va a echar. Aquí nadie nos va a decir que no valemos nada. La puerta se dio con un crujido que sonó como un lamento. El aire que salió de adentro olía a humedad, a tiempo detenido. Las paredes metálicas estaban cubiertas de polvo y moho verde. Había botellas rotas en el suelo, huellas de animales y un colchón deshecho en el rincón. Elena respiró hondo y entró, como si aquel lugar fuera una iglesia en ruinas. Es nuestro hogar, murmuró, y se lo repitió a sí misma como una oración. Esa noche, encendieron una fogata afuera del remolque. El cielo estaba tan claro que se veían millones de estrellas. Lucía, envuelta en una cobija, miraba hacia la oscuridad con miedo. Mamá, ¿por qué eligió este lugar? Dicen que aquí vivía un hombre que desapareció, que su alma todavía ronda. Elena sonrió cansada. Las almas no comen, hija. Lo que da miedo son los vivos. Tomás se acercó más a la fogata, con los ojos grandes. ¿Y si hay coyotes? Coyotes habrá, pero también hay esperanza, mi amor, y eso es más fuerte. Durmieron los tres juntos dentro del remolque, sobre el suelo duro cubierto con mantas viejas. El viento soplaba afuera, haciendo que las paredes de metal crujieran como si el lugar respirara. Elena no pudo dormir. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía despierta, repasando cada decisión, cada error, cada deuda. Cerca del amanecer, cuando el fuego se había apagado, oyó algo. Primero pensó que era el viento, pero no. Venía de adentro, del suelo. Un sonido débil, casi imperceptible, como un golpecito, 3 veces, y luego silencio. Elena se incorporó, su respiración acelerada. Miró a sus hijos. Dormían profundamente. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era un toc 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 sordo, bajo la tierra, justo debajo de donde ella estaba sentada. Tomó la linterna y la encendió. El haz de luz amarillento iluminó el suelo de madera vieja y deformada. Dio unos pasos, sintiendo que algo vibraba bajo sus pies, muy tenue, como si la tierra misma respirara. Debe ser una rata, se dijo en voz alta, tratando de convencerse. Pero el golpeteo se detuvo, y, un segundo después, se escuchó un susurro, una voz, ahogada, difícil de entender. ¿Hola? Elena soltó la linterna. El sonido venía de abajo, sin duda. ¿Quién está ahí?, preguntó con un hilo de voz, su corazón martillándole el pecho. No hubo respuesta. Solo el silencio y el leve movimiento del suelo, como si algo, o alguien, hubiera dado un paso debajo de ella. La linterna rodó hasta el rincón y se apagó.
Elena se quedó inmóvil en la oscuridad. Podía jurar que el aire se había vuelto más frío. Entonces sintió un golpe seco, justo bajo sus pies. Esta vez tan fuerte que el suelo tembló. Los niños se despertaron sobresaltados. «Mamá, ¿qué pasa?», gritó Lucía. «Shh», la interrumpió Elena, con un dedo en los labios. Escucharon. Nada. Ni un ruido. Solo el eco de su propia respiración. Esa mañana, cuando salió el sol, Elena decidió no decir nada. Les dijo a los niños que el ruido era solo el viento moviendo las tablas. Pero dentro de ella sabía que no era viento. Mientras cocinaba en una vieja olla de aluminio, sentía los ojos del bosque sobre ella. Cada crujido de las ramas, cada pájaro que volaba, la hacía voltear. Lucía trataba de mantener la calma, pero Tomás no. «Mamá, ¿y si hay algo enterrado? Tal vez dinero o huesos». «Cállate, hijo, no hables así». Esa tarde comenzó a limpiar el suelo. Las tablas estaban podridas. Al mover una con el pie, vio que había un hueco pequeño, lo suficiente para meter los dedos. Empujó. Una parte del piso se desprendió con un crujido largo, revelando tierra negra y húmeda debajo. El olor que subió era extraño, ni a moho ni a podredumbre. Era un olor metálico, parecido al del hierro viejo. «Lucía, tráeme la pala del costal», ordenó. «Mamá, ¿qué hace?» «Solo quiero ver qué hay abajo». Comenzó a cavar despacio, quitando puñados de tierra con las manos. El hueco se agrandó. La linterna temblaba entre sus dedos. De pronto, la pala chocó con algo duro, un sonido seco, metálico. Se arrodilló y escarbó con las manos, apartando la tierra con desesperación. Lo que encontró no era una piedra ni una raíz. Era una tapa metálica, redonda, con un símbolo grabado, una estrella de 5 puntas dentro de un círculo. Elena la tocó, y el metal estaba tibio, casi vivo. De pronto, del interior, se escuchó otro golpe, y una voz susurrante, más clara que antes casi humana. «¡No me dejes aquí!». Elena retrocedió con un grito ahogado, chocando contra la pared del remolque. Lucía corrió hacia ella. «¿Qué fue eso? ¿Quién habló?». Tomás lloraba. «¡Hay alguien abajo, mamá!». Elena no supo qué responder, porque lo sabía. Sí había alguien allí abajo, pero no entendía cómo era posible, o por qué la voz le había dicho su nombre, porque sí, esa vez lo oyó claro. «Elena, no me dejes aquí». La linterna temblaba en su mano. Tomás la miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera a punto de llorar, y Lucía trataba de mostrarse valiente, pero le castañeaban los dientes a pesar de que aún no hacía frío. Elena apoyó la palma sobre la tapa metálica. Caliente. No, tibia. No era la tibieza del sol. Venía de abajo. Apretó los labios, respiró hondo y buscó con la uña un borde para hacer palanca. La estrella de 5 puntas le devolvió un destello sucio. «Si hay algo malo, cerramos y nos vamos al pueblo ahora mismo», dijo Lucía, aunque todos sabían que no tenían a dónde ir. Elena encajó la punta de la varilla entre la tapa y la madera podrida. Empujó. La tapa cedió con un quejido largo, y un golpe de aire frío le acarició el rostro, con olor a tierra húmeda, metal y algo más, como baterías viejas. Alumbró hacia adentro, un hueco cuadrado, de 1 metro y poco, con una escalera vertical de hierro desapareciendo en la oscuridad. «Quédate aquí con tu hermano», le dijo a Lucía. «Si escuchas algo raro, grita. Si escuchas una camioneta, apaga la linterna, me llamas y nos escondemos. No abras a nadie, pase lo que pase». «Mamá, no bajes», pidió Tomás, agarrándole la manga. «Por favor». Elena besó su frente. «Voy a ver y subo. Si hay peligro, subo corriendo. Lo prometo». Metió primero una pierna, luego la otra. El hierro estaba frío y rugoso. Bajó 3, 5, 10 peldaños, el corazón martillando en sus oídos. A los 2 metros, sus botas tocaron tierra apisonada. La lámpara reveló un cuarto estrecho, paredes de piedra sin revocar, techo bajo con vigas viejas, una mesa de metal, un catre con un colchón flaco,
2 bidones vacíos y al fondo un mueblecito con cajones abiertos. En la mesa había un transmisor de radio antiguo, cables, una batería de coche, un casete y una foto clavada con una tachuela. Elena acercó la luz. Era una foto en blanco y negro, gastada en los bordes. 3 hombres con cascos, sonriendo en la boca de una galería. Uno de ellos era Julián, su Julián, con la barba de los primeros años, la mirada limpia. Le faltó el aire. Elena, no me dejes aquí. La voz la atravesó. Giró la lámpara hacia el radio. Una lucecita roja parpadeaba. El casete giraba muy despacio, como si la batería estuviera muriendo. Rewind, play, un zumbido, y otra vez la frase, más débil, distorsionada, la voz de un hombre que... ¿Era la de Julián? Era su timbre, su forma de decir su nombre, la sílaba le, elevada, la na arrastrada. Pero aquel final, no me dejes aquí, no podía ser suyo. Julián jamás le habría pedido eso. Él siempre decía, te espero, o voy a volver. Aún así, la piel se le erizó. ¿Julián? Susurró, con vergüenza de su propia ilusión. Fue entonces cuando oyó otro sonido, distinto al casete. Un roce suave, como tela contra roca, detrás de la pared del fondo. Elena apuntó la luz. Allí, casi al ras del suelo, se adivinaba una lámina de metal encajada, cubierta de polvo y remaches. Había huellas en la mugre, frotadas con manos. Un susurro apenas audible escapó de la rendija. Agua. Elena dio un paso adelante, luego otro. La parte baja de la lámina estaba combada hacia afuera, como si la hubieran pateado desde adentro. Puso la oreja. Ese aliento, entrecortado, ese quejido. ¿Quién está ahí? Silencio. Después, más claro, un hilo de voz. No, me dejes. Elena buscó una palanca, un destornillador, cualquier cosa. Encontró una barra corta bajo el catre. La encajó en la pestaña de la lámina y empujó con todo su peso, los dientes apretados, las botas patinando en la tierra. El remache inferior cedió con un chasquido. Empujó otra vez, 1, 2 veces, hasta que la lámina saltó y cayó a un lado levantando polvo. Detrás se abrió un hueco angosto, como un armario excavado. El olor a encierro le quemó la nariz. La luz encontró unos ojos enormes, asustados, en un rostro famélico. Era una muchacha de unos 13 o 14 años, con el cabello pegado a la cara por el sudor, un trapo atado al tobillo, la piel llena de tierra. Se encogió, protegiéndose de la luz. No me entregues, susurró. Por favor. Elena dejó de sentir las piernas un segundo. La voz no era la de un fantasma ni la del casete. Era la de alguien vivo, una niña. Tranquila, dijo inclinándose. No voy a entregarte a nadie, te saco de aquí. La muchacha negó con la cabeza, con pánico. Siguen cerca, dijo. Ellos vienen a veces de noche, revisan el radio. Si ven que no está, me buscan. ¿Quiénes? Los de la mina, los hombres del patrón. Su voz se quebró. Yo corrí, yo vi, me escondí aquí, me iba a morir. Elena se movió con rapidez sin perder suavidad. Le dio su cantimplora. La niña bebió de a sorbitos, temblando. Elena miró el tobillo, amoratado, hinchado. No estaba roto, pero estaba al límite. ¿Cómo te llamas? Amalia. Susurró. Amalia Soto. Elena quiso preguntarle de todo, pero primero había que sacarla. Estiró los brazos y la ayudó a salir del hueco, con cuidado. Amalia gimió, apretando los labios. La sostuvo como a su propia hija y la sentó en el catre. Allí, en la luz amarilla de la linterna, parecía un animalito atrapado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Amalia miró la batería y el radio, como si fueran relojes. 2 noches, tal vez 3. No sé. ¿Y ese casete? Elena señaló el reproductor. Amalia lo miró como si... fuera una trampa. Lo pusieron ellos, a veces lo dejan
para probar si alguien baja. Si escuchan ruido, dicen que la gente se asusta y no abre. Tragó saliva. Pero también escuché otra voz, la de un hombre. Él venía a dejar cosas, agua, pan viejo. Nunca lo vi, dejaba notas. Una decía, para Elena. Señaló con el mentón el cajón. Elena reventó el cajón con un tirón, con una mezcla de miedo y esperanza. Adentro había papeles arrugados, un pañuelo, 2 baterías pequeñas envueltas en periódico y un sobre manila manchado. En la esquina, con lápiz, había escrito, para Elena R. La caligrafía era de Julián, esa R, con una patita que solo él hacía. La mirada se le nubló. Mamá. La voz de Lucía vino desde arriba, temblorosa. ¿Estás bien? Sí. No bajen, respondió en seco, tragándose el nudo. Abrió el sobre. Dentro había un croquis dibujado a mano, líneas temblorosas marcando un tramo del bosque, un arroyo, un círculo con la palabra boca mala y una flecha a un icono de estrella. Había también una lista corta. Batería 12EV, radio, polvo amarillo, guardar seco, llave 14, acta S, y un papel doblado muchas veces, una carta. Eli, si encuentras esto, es que te quedaste sin mí o que me quedé sin valor. Este cuarto lo hicieron los viejos cuando explotó el socavón del 72. Lo usan ahora para esconder lo que no debe pasar por la báscula. No bajes si huele a gasolina, no bajes si escuchas botas. Si bajas, deja el radio encendido, te guía la estática, no lo apagues. Elena dejó de leer cuando vio una mancha al final, como si la hoja hubiera sido apretada con dedos sucios. La letra se cortaba a la mitad de la frase. Había dolor en cada trazo. Julián lo sabía. Sabía del cuarto, de la estrella, del escondite, y le había escrito. ¿Cuándo? Antes de morir. ¿A quién le confió esto? ¿Él vivía? Preguntó Amalia, leyendo el rostro de Elena. ¿Era suyo? Elena no pudo responder. Su marido, su foto en la pared, la carta, y una niña escondida temblando en su catre. La realidad y el duelo chocaron como trenes. Tenemos que subir, dijo al fin. Aquí no estamos seguras. No puedo caminar rápido, advirtió Amalia con vergüenza. Si escuchan motores... Subimos ahora mismo, cortó Elena. Lucía nos cubre. Antes de guardarlo todo, caminó hasta el radio, quitó el casete con cuidado y lo metió en la bolsa del delantal. El engranaje emitió un chillido. La lucecita roja titiló. Por reflejo, Elena presionó el botón de stop. El silencio dejó un zumbido en los oídos. Apagó la batería. El cuarto pareció encogerse sin la voz que repetía su nombre. Dime la verdad, dijo en voz baja mirando a Amalia. ¿Quién te trajo aquí? Yo corrí desde el campamento de los topógrafos, murmuró. Escuché que iban a mover el polvo por la cañada, de noche, en troncos huecos. Oí nombres, el jefe de seguridad, el... Licenciado, todos. Me escondí en un carro. Llegué hasta arriba y me vieron. Me persiguieron. Yo me metí por un túnel viejo. Olía a coco, a líquido ese que usan para el polvo. Me tapé la nariz. Encontré este cuarto. Había agua. Me quedé. La mirada se le clavó en la bolsa de Elena. Ese sobre... Hay más. En el mueble. Hay un cuaderno con sellos, nombres, salidas, placas. Elena sintió el peso de una decisión grande, abismal. Podría bajar todo ese material, llevarlo al pueblo. ¿A quién? La policía comía del mismo plato. El sacerdote miraba a otro lado. Ir al periodiquito de la región, cruzar al federal, todo parecía lejano, peligroso, imposible. Pero allí, en ese cuarto, había algo. Pruebas. Y una niña que había estado a punto de desaparecer. Metió el cuaderno en la bolsa, dejó los bidones vacíos, se colgó la cantimplora. Regresó al catre y se echó al hombro de Amalia. Era ligera, casi no pesaba. La niña apretó los dientes. Voy a dolerte, dijo Elena. Sostén mi cuello, no hagas ruido. Subió el primer peldaño con ella a cuestas, luego el segundo. La escalera vibró. El metal se quejaba pero aguantaba. A la mitad, la linterna se golpeó contra el tubo y parpadeó.
No me sueltes, susurró Amalia con un hilo de voz. Jamás llegaron arriba. Lucía estaba pálida, con Tomás abrazado a la cintura. ¿Quién es? Preguntó, sin aire. Una niña, dijo Elena. Se llama Amalia. Va a estar con nosotros. Ni una palabra de esto. A nadie. Lucía asintió, todavía en shock, pero con esa dureza nueva que había aparecido en sus ojos desde que las cosas se habían puesto feas. Ayudó a acostar a Amalia en el rincón más seco. Tomás le alcanzó la cobija sin que nadie se lo pidiera. Elena la cubrió hasta el mentón. Vamos a curarte el tobillo, dijo. No tengo medicinas, pero sí vendas y agua tibia. No, no tarden, susurró Amalia. Ellos a veces vienen cuando se hace tarde y ponen el casete otra vez. Si ven que el radio está apagado. Elena se giró hacia la boca abierta en el suelo. Había dejado la tapa a un lado, la estrella mirando hacia el techo como un ojo. El impulso fue cerrar de un golpe y taparla con todo lo que tuviera cerca, pero un pensamiento le atravesó la cabeza como un rayo. Si ellos bajaban y notaban algo distinto, subirían. Mejor que vieran lo que esperan ver. Lucía, dijo con rapidez, tráeme esas tablas. Vamos a dejar el agujero como estaba. Tomás, ve afuera. Si escuchas ramas, si ves polvo en el camino, silba. 3 veces. Fuerte. Elena bajó de nuevo 2 peldaños, encendió la batería y dejó el casete dentro del reproductor sin presionarlo. Hizo un gesto, dudó y apretó play. La rueda giró. La voz volvió, lejana, casi un eco. Elena, no me dejes aquí. La frase le mordió el corazón, pero también le dio una idea. Si alguien se asomaba, oiría lo mismo que siempre. Cerró con suavidad, subió, colocó la tapa en su sitio y regresó las tablas podridas encima, como un disfraz. Se levantó un viento delgado entre los pinos. El remolque crujió. Mamá, dijo Lucía con la mirada clavada en la rendija de la puerta improvisada. Creo que viene alguien. Elena contuvo la respiración. El bosque, que había estado lleno de insectos y pájaros, de pronto enmudeció. Desde lejos, muy lejos, un zumbido grave empezó a crecer. No era el viento, no eran pasos. Era un motor ahogado peleando con la terracería. Amalia se aferró al borde de la cobija, pálida. Ellos, cuando vienen, apagan las luces antes de llegar, susurró, para que nadie los vea. Tomás empezó a silbar. 1, 2, 3. Su sonido rebotó en las paredes metálicas como un cuchillo de hielo. Elena sintió el pulso en las sienes. A los rincones, ordenó en un susurro firme. Ni un ruido. El zumbido del motor creció, se acercó y luego se detuvo. Solo se escuchaba el tic-tic del metal enfriándose, y entre los árboles el susurro de voces bajas, un golpe seco contra la chapa del remolque, una sombra en la ventana rota, y como si el bosque contuviera también el aliento, el casete allá abajo repitió, mecánico, obstinado, como una plegaria rota. «Elena, no me dejes aquí». La sombra se movió lentamente detrás de la ventana. Elena abrazó a Tomás, que temblaba como una hoja, mientras Lucía se agachaba, sosteniendo la mano de Amalia bajo la cobija. Afuera se escuchaban pasos sobre la hojarasca, 2, 3, y el rechinido del metal de la puerta golpeando con el viento. Luego, el silencio absoluto. Elena sabía que si hacía ruido, estaban perdidos. A través de la grieta del remolque vio una silueta. Era un hombre alto, con sombrero, iluminado por la luz tenue de una linterna. Otro más detrás, arrastrando algo metálico, quizá una pala. «Hay señales», dijo una voz ronca. «El jefe quiere saber si entraron». Un sudor helado le recorrió la espalda. Amalia se tapó la boca con la mano, las lágrimas cayendo en silencio. Elena solo alcanzó a susurrarle. «Respira despacio». Los hombres se acercaron a la puerta. Golpearon 3 veces. «¿Hay alguien?», dijo la voz del primero. «Venimos del ayuntamiento. Revisión de terrenos».
Elena no respondió. El segundo habló, su voz más dura, con un tono que ella reconoció al instante. El capataz del antiguo campamento, el que vigilaba la mina donde Julián trabajaba. Sabemos que estás ahí, mujer. No queremos problemas. Solo dinos si viste algo raro en el bosque. Un animal, una luz, un ruido. Silencio. Elena se obligó a no moverse, ni respirar. El capataz rió con desprecio. No seas tonta. Te conviene hablar. Hay cosas aquí que no te pertenecen. Elena sintió como el corazón le golpeaba las costillas. Si miraban dentro, verían a la niña, a sus hijos, el agujero recién cubierto. Todo acabaría en segundos, pero entonces, algo inesperado. El sonido del casete desde abajo se filtró por el suelo. Elena, no me dejes aquí. Las voces afuera callaron de golpe. ¿Escuchaste eso? Preguntó uno. Sí, respondió el capataz. Maldición, ¿otra vez ese ruido? Pensé que ya habíamos cerrado eso. Elena miró a Lucía. Nadie respiraba. Uno de los hombres pateó la puerta. El golpe hizo que la lámina vibrara como un trueno. Tomás ahogó un grito en el pecho de su madre. Luego, se oyó un susurro desde fuera, una risa baja. Déjalo. Si esa mujer vive aquí, que los fantasmas la espanten, dijo el capataz. Vámonos antes de que se meta la noche. Los pasos se alejaron. Los motores arrancaron, escupiendo piedras, y el eco se deshizo entre los árboles. Solo entonces, Elena dejó escapar el aire. Su cuerpo entero temblaba. «¡Nos vio Dios!», susurró Lucía. «No», corrigió Elena. «Nos oyó un muerto». Esa noche nadie durmió. Amalia deliraba por la fiebre. Repetía entre dientes nombres que Elena no reconocía. «Don Fausto, el ingeniero, el patrón». Elena hervía agua en una olla abollada, echando dentro hojas de pino. Le limpiaba el tobillo a la niña mientras el viento golpeaba las paredes metálicas. Lucía, desde la ventana, vigilaba el bosque. «No veo luces», dijo. «Tampoco verás si vienen sin ellas», respondió Elena. «Pero escucha el suelo, siempre cruje antes que ellos lleguen». Cerca del amanecer, cuando el fuego se apagaba, Amalia se incorporó de golpe, los ojos muy abiertos. «Hay más bajo la tierra», murmuró. «No era el único escondite». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Elena. «El hombre que venía, el que me dejaba pan, decía que si me pasaba algo, siguiera la estrella, la misma del símbolo. Dijo que el suelo habla». Elena la observó, dudando entre creerle o pensar que deliraba. Pero cuando el sol asomó entre los pinos, bajó otra vez. Necesitaba saber. El aire del sótano seguía helado. La linterna iluminó el radio, el casete inmóvil. Todo parecía igual, salvo una cosa, la pared opuesta. Había una grieta que antes no estaba. De ella salía un soplo de aire tibio, húmedo y un olor penetrante, mezcla de gasolina y tierra. Se agachó y tocó la grieta. Detrás, algo se movió. Sacó la barra metálica y empujó. La piedra cedió con un crujido y una corriente de aire la golpeó en la cara. El hueco que se abrió mostraba un túnel estrecho descendiendo hacia la oscuridad. En el suelo había marcas de arrastre recientes. Elena alzó la linterna y vio huellas, botas grandes, pesadas, y entre ellas pequeñas pisadas descalzas, tal vez de Amalia. Al fondo, algo brilló, metal. Bajó unos metros, respirando con dificultad, hasta que la luz iluminó un cilindro. Era un barril sellado, con una etiqueta amarilla que apenas se leía. Polvo industrial, inflamable. A su lado, un maletín abierto con fajos de dinero húmedo y un sobre con sellos oficiales. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era verdad. Todo lo que Julián había sospechado, lo que Amalia había dicho, lo que la mina escondía. Ahí estaban las pruebas, pero entonces escuchó pasos. Levantó la linterna. El haz rebotó contra el metal y vio una sombra humana moviéndose al fondo del túnel. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz firme aunque el cuerpo le temblaba. Nadie respondió.
Solo el eco de su pregunta, multiplicado por la caverna. De pronto, una voz profunda resonó, apenas audible. «Elena, ¿no debiste bajar otra vez?» El frío le atravesó la espalda. «Julián», susurró. La sombra se movió hacia ella. Elena retrocedió, tropezó con una piedra y cayó. La linterna rodó y se apagó. Todo se volvió negro. El olor a gasolina era insoportable. Arriba, Lucía escuchó el golpe. «¡Mamá!», gritó, pero Elena no respondió. Desde la oscuridad, una mano áspera rozó el suelo buscando algo. Una respiración pesada se acercó a su oído. Y una voz, más humana esta vez, dijo con calma: «Si quieres que tus hijos vivan, sube y finge que no viste nada». Elena contuvo un grito, se levantó de golpe y trepó los peldaños. Cuando emergió a la superficie, el aire fresco la golpeó como una bofetada. Lucía estaba a su lado, pálida. «¿Qué había allá abajo?», preguntó. Elena cerró la tapa con violencia y la cubrió con las tablas. «Nada», mintió, «solo el pasado». Pero en su pecho sabía que había visto algo más que el pasado. Había visto la raíz del horror, y que ese horror no se iba a quedar bajo tierra para siempre. Esa tarde empacó lo poco que tenían. «Nos vamos», dijo. «¿A dónde, mamá?», preguntó Tomás. «A donde el bosque no nos conozca». Lucía la observó, entendiendo más de lo que su madre creía. «¿Y si nos siguen?». «Entonces corremos», respondió Elena, «pero no dejamos a nadie atrás». Antes de marcharse, echó una última mirada al remolque. El viento hizo vibrar el techo. Por un instante, creyó escuchar de nuevo aquella voz, apagada, repitiendo desde el subsuelo: «Elena, no me dejes aquí». La tierra respondió con un suspiro, y el bosque, entero, pareció guardar silencio para escucharla irse. El camino por el bosque se convirtió en una trampa silenciosa. Elena avanzaba con la bebé Luz atada al pecho, Tomás aferrado a su falda, y Lucía cargando a Amalia como podía, la niña aún débil y febril. Las sombras de los pinos eran tan densas que parecían moverse, como si el bosque mismo quisiera impedirles escapar. Habían caminado toda la mañana sin hablar. Solo el sonido de sus pasos, las ramas quebrándose y los pájaros que callaban cada vez que el viento se detenía. Elena sabía que estaban siendo seguidos. No lo veía, pero lo sentía. Ese peso invisible detrás, ese crujir que se repetía cada vez que paraban. «Mamá», susurró Lucía, «alguien nos viene siguiendo». Elena asintió sin voltear. «No te detengas. Si corremos, corren. Si caminamos, dudan». Apretó la carta de Julián, que llevaba dentro del delantal. A cada paso, las palabras se le grababan más fuerte en la mente. Si escuchas botas, no bajes. Si bajas, que sea por los tuyos. Ahora entendía lo que él quiso decir. Lo que Julián había descubierto no era solo corrupción. Era tráfico, muerte, poder. Y si él había muerto en esa mina, no fue por accidente. El sonido volvió. Una rama quebrándose. Lucía se giró, levantando una piedra. «¿Quién anda ahí?». Silencio. Elena levantó la mano pidiendo calma. De pronto, algo se movió entre los árboles. No era un hombre. Era una figura pequeña, encorvada, cubierta de hollín y con un saco al hombro. Al verla, Elena sintió alivio y miedo al mismo tiempo. Era don Elías, el tendero. «Gracias a Dios», susurró ella. «Don Elías». El anciano levantó la palma, respirando agitado. «No grite, por amor de Dios. Los hombres del patrón andan cerca. Yo los vi. Están peinando el camino viejo hacia la mina». Elena se acercó. «¿Cómo nos encontró?». «Usted dejó huellas, hija». Y la voz miró hacia el bosque con inquietud. «Esa grabación del radio. La escuché yo también. Pensé que se había muerto allá abajo, pero vi las camionetas. Supe que tenía que venir». Elena sintió el nudo en la garganta. «Don Elías, hay una niña, Amalia. Es testigo». El viejo asintió despacio. «Lo sé.
Era la hija del peón Soto. El padre también desapareció. Dicen que intentó denunciar la tala, pero nunca llegó al pueblo. Amalia lo escuchó desde el hombro de Lucía. «Mi papá», susurró, y las lágrimas le resbalaron por el rostro. El viejo se quitó el sombrero, con respeto. «Tu padre fue un hombre bueno, hija, pero ahora deben moverse. El patrón mandó hombres al norte y al sur. Quieren cerrar la sierra antes de que lleguen los federales». «¿Federales?», preguntó Elena, esperanzada. Alguien habló, tal vez alguien del campamento, pero si llegan tarde, solo encontrarán cuerpos. El viejo sacó del bolsillo un papel doblado. Es el croquis que le debía, la ruta al cañón, y más allá, hacia la escondida. Elena lo tomó con manos temblorosas. Dijo que eran 3 días, con suerte y sin encontrarse con nadie. Elías miró a los niños. No se detenga. Si los atrapan, no habrá entierro. Un ruido seco cortó el aire, un disparo lejano. El viejo se tensó. Ya nos olieron. Corran. Elena no lo pensó. Agarró a Tomás, jaló a Lucía y echó a andar cuesta arriba. Amalia gritó de dolor, pero no pararon. Otro disparo, más cerca. Elías se quedó atrás, cubriéndolos. ¡Sigan!, gritó. ¡No miren atrás! Lucía volteó una última vez. Vio al viejo plantarse entre los pinos, escopeta en mano. Luego otro destello y su figura cayó. Llegaron al borde del barranco cuando el sol ya caía. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas. El paisaje del otro lado era un mar de piedra y arena. Entre el abismo, un puente colgante viejo, hecho de tablas y cuerdas podridas, se balanceaba con el aire. «Dios mío», susurró Lucía, «no aguantará». «Tenemos que pasar», dijo Elena. «No hay otro camino». Amalia miró el vacío. «Ellos no cruzan el puente. Les da miedo. Dicen que el patrón lo maldijo». Elena sonrió con amargura. «Entonces es justo el camino que necesitamos». Ató a la bebé Luz más fuerte a su pecho. Cruzó primero, probando cada tabla. La madera crujía como si se quejara, pero aguantaba. «Lucía, ven despacio». Mateo, detrás de ella. El viento se llevó un pedazo de su voz. A mitad del puente, un sonido la paralizó. Motores, otra vez, acercándose desde el bosque. «¡Rápido!», gritó. Lucía avanzó, sosteniendo a Amalia. Mateo llevaba a Tomás. Las cuerdas chirriaban con cada paso. Elena sintió que el suelo temblaba. Una de las tablas se partió bajo su pie. Cayó de rodillas, el corazón en la garganta. «¡Sigan!», gritó. «¡No miren atrás!». Detrás, las camionetas se detuvieron al borde del bosque. Hombres armados bajaron corriendo. Uno de ellos apuntó. Un disparo. La bala pasó zumbando y se incrustó en una de las cuerdas. El puente se sacudió violentamente. Lucía gritó, aferrándose al cable. Amalia cayó de rodillas, soltando un gemido. «¡No puedo!», gritó. «¡No puedo seguir!». Elena se volvió. El viento le arrancó el pañuelo del cabello. Miró el rostro de la niña y vio en ella el mismo terror que había visto en los ojos de Julián la última vez que se despidieron. «Sí puedes», le dijo con una voz que no parecía suya. «Ahora corres o morimos todas». La empujó con fuerza hacia Lucía. La cuerda volvió a crujir, pero resistió. Elena alcanzó el otro lado justo cuando una ráfaga de balas partió 2 tablas detrás de ella. Cayó rodando sobre la piedra, cubriendo a la bebé con el cuerpo. El silencio que siguió fue insoportable. Solo el viento, y luego un chasquido final. El puente, cortado de un extremo, cayó al vacío. El grupo se desplomó en el suelo del otro lado, jadeando. Elena miró el barranco. Los hombres al otro lado gritaban impotentes. Uno de ellos disparó al aire, pero el viento se llevó el sonido. No podían cruzar. Lucía se echó a llorar, abrazando a su madre. «Lo hicimos». Elena respiró hondo, pero algo dentro de ella sabía que no había terminado. La noche los envolvería pronto, y con ella un bosque nuevo, más seco, más áspero, pero igual de peligroso. A lo lejos, el horizonte temblaba con luces. No era la luna ni fuego. Eran linternas, moviéndose despacio.
Amalia se levantó con dificultad. Allá está la escondida, dijo señalando entre las sombras. Mi papá me lo mostró en un dibujo. Es un campamento viejo. Hay gente... Elena la tomó del hombro. Entonces vamos. Caminaron hasta que la luna estuvo alta. La arena les quemaba los pies, pero siguieron. Al fin, entre las rocas, vieron las siluetas de casuchas derruidas. El aire olía a carbón y aceite. Un hombre salió del interior de una cabaña apuntando con una linterna. ¡Alto ahí!, gritó. Elena levantó las manos. ¡Venimos con niños! ¡No tenemos armas! El haz de luz los recorrió uno por uno y la voz cambió. ¿Elena Ramírez? Ella se congeló. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre bajó la linterna. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero su sonrisa era inconfundible. Tu esposo me habló de ti, dijo. Soy Rubén, el ingeniero que trabajaba con él. Elena sintió las piernas flaquear. Julián estaba vivo. Rubén asintió despacio. Lo vi antes de que se lo llevaran. Me pidió que guardara las pruebas. Dijo que si tú venías, debía darte esto. Le entregó un sobre envuelto en plástico. Dentro había una foto, una copia del croquis y un casete igual al del remolque. En la etiqueta, escritas con la letra de Julián, solo 3 palabras. Si estás leyendo esto, corre. Elena levantó la mirada hacia el ingeniero, pero antes de poder preguntar, un estruendo retumbó en la distancia. Luces, muchas, moviéndose entre los árboles del otro lado del cañón. Camionetas. Nos encontraron, murmuró Lucía. Rubén miró hacia el horizonte. Entonces es ahora o nunca. Hay una salida bajo la vieja mina, pero no todos regresan. Elena sostuvo la mano de Lucía, miró a sus hijos y a Amalia. No hemos venido hasta aquí para morir escondidos, dijo. Vamos a terminar lo que él empezó, y el viento del desierto llevó su voz, firme y quebrada a la vez, mientras detrás de ellos el eco del bosque volvía a repetir, como una maldición o una advertencia. Elena, no me dejes aquí. La noche en la escondida olía a pólvora y miedo. El grupo se había refugiado dentro de una galería vieja, apenas sostenida por vigas torcidas y el eco de antiguos mineros. Las paredes rezumaban humedad. Cada gota que caía del techo sonaba como una cuenta regresiva. Rubén extendió un mapa sobre una mesa de madera. La luz de una lámpara de queroseno temblaba sobre los papeles. Esta mina, dijo con voz grave, se usó por última vez hace 5 años. Luego, los hombres de Artemio la cerraron, no por seguridad, sino para ocultar lo que traían por el túnel. Elena se inclinó, estudiando las líneas torcidas. ¿Qué traían? Rubén la miró con una tristeza vieja. Polvo, pero no mineral, el polvo que mata rápido y da dinero lento. Lo guardaban en los barriles que tú viste. Era el punto de enlace con los camiones. Todo pasa bajo la sierra, invisible. Amalia escuchaba desde un rincón, envuelta en una manta. Mi papá decía lo mismo, que los camiones no traían madera, sino algo peor. Rubén asintió. Él y Julián trabajaban juntos. Ellos descubrieron el túnel secundario, el que sale al desierto. Querían denunciarlo, pero Julián no alcanzó. Lo mataron antes de enviar las pruebas. Elena cerró los ojos. Las lágrimas ardieron, pero no cayeron. Yo lo escuché, en el casete. Su voz decía mi nombre. Pensé que estaba vivo, que me llamaba desde abajo. Rubén negó con la cabeza. Julián grabó ese mensaje para distraer, para que, si alguien bajaba, creyera oír a un fantasma. Era su forma de protegerte. Te dejó el mapa para que encontraras la verdad, no para que la siguieras. Elena apretó los puños. Entonces morí engañada. No, dijo Rubén con calma. Viviste para acabar lo que él empezó. Un trueno retumbó afuera. No era tormenta, eran explosiones. El eco rebotó en los túneles. Lucía corrió a la entrada.
Camionetas, están cerca. Rubén apagó la lámpara. No se encontraron. Amalia se levantó con dificultad, su tobillo envuelto en trapos. Si entran, no hay salida. Este túnel solo tiene dos bocas, una arriba, donde están ellos, y otra, señaló al fondo oscuro, donde el suelo baja. Elena la miró. ¿Baja a dónde? Rubén suspiró. A la galería inundada, un socavón viejo. Julián la llamó la garganta. No sabemos hasta dónde llega. Lucía apretó la mano de su madre. ¿Y si no tiene salida? Entonces cavamos, respondió Elena, pero no nos entregamos. Los pasos afuera se acercaban. Voces, ladridos de perros. Rubén cargó un fusil viejo y miró a Elena. Llévalos, yo los retraso. No, dijo ella tajante, nadie más muere por mí. Rubén sonrió. Esto no es por ti, Elena, es por él. Julián me salvó una vez, es hora de pagar la deuda. Le metió en la mano un sobre pequeño. Dentro había un casete nuevo, con una etiqueta escrita a lápiz. Prueba final. Si llegas al otro lado, entrégalo a quien no tema morir por contarlo. Hay un periodista en Chihuahua. Su nombre es Damián Ochoa. Elena quiso decir algo, pero no hubo tiempo. Un foco de linterna cruzó la entrada. Rubén se giró y disparó. El eco rugió en los túneles como un trueno. ¡Corra!, gritó recargando. Elena tomó a Tomás de la mano y empujó a Lucía. Amalia cojeaba detrás. El pasadizo descendía en espiral cubierto de polvo y rieles oxidados. El aire se hacía más denso, más húmedo. Cada paso era una promesa de muerte o salvación. Detrás, los disparos rebotaban. Rubén aguantó hasta el final, hasta que el sonido de su arma se mezcló con el de un grito. Después, silencio. El túnel se volvió más estrecho. Las paredes estaban cubiertas de marcas hechas con carbón, dibujos, palabras en inglés, fechas. Algunas se borraban con solo rozarlas. Elena levantó la linterna. El aire olía a aceite y metal quemado. En el suelo, medio enterrado, había un casco minero con las iniciales JR. Lo recogió con cuidado. Las letras estaban grabadas con cuchillo. Julián, susurró. Lucía la vio, temblando. ¿Es de papá? Elena asintió. Entonces sí llegó hasta aquí, dijo Lucía con una mezcla de orgullo y miedo. Si él pasó, nosotros también podemos. Siguieron avanzando. El túnel desembocó en una cámara amplia. En el centro, una laguna de agua negra ocupaba el suelo. Elena apuntó la linterna hacia la superficie. Allí, flotando medio hundido, había un tablón de madera con un símbolo grabado, la misma estrella dentro del círculo. Amalia se cubrió la boca. Ellos marcan así los cargamentos. El polvo, lo tiran aquí cuando ya no sirve. Lucía retrocedió. ¿Y si hay gas? Entonces no prendamos luz, dijo Elena, bajando la intensidad de la lámpara. Caminemos por el borde. Dieron 5 pasos cuando un estruendo sacudió la galería. Una explosión. Tierra cayendo del techo. Tomás gritó. Elena lo cubrió con el cuerpo mientras las piedras caían alrededor. ¡Mamá!, gritó Lucía. Se está hundiendo. La laguna comenzó a hervir. El agua subía por los bordes, arrastrando barro y espuma. Y entonces, en el centro, algo emergió, un barril enorme, oxidado, que giraba lentamente. La tapa saltó y un gas blanco llenó la cámara. Elena tosió, la garganta ardiendo. ¡Corran!, Lucía tomó a Tomás, Amalia a la bebé, pero el gas se extendía rápido, nublando todo. Elena apenas podía ver la salida. Corrió a ciegas, guiándose por el eco de las voces. Al llegar al pasillo, una luz apareció al fondo. No era la linterna, era el fuego. Las explosiones habían encendido el túnel superior. El aire vibraba. Lucía gritó. «¡El fuego viene hacia acá!». Elena giró hacia la cámara y vio algo en el suelo, una rejilla metálica, medio tapada por barro. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Debajo, un agujero estrecho con aire fresco. «¡Por aquí!», gritó. «Lucía, primero los niños». Los fue empujando uno a uno, bajándolos con cuidado.
El calor detrás era insoportable. Amalia fue la última. Su voz temblaba. ¿Y usted? Voy detrás. La niña dudó, pero bajó. Elena miró una última vez la galería, el agua negra, el casco de Julián flotando, las llamas reflejándose en su superficie. Sacó el casete del bolsillo y lo miró. Por ti, murmuró. Saltó al agujero justo cuando la explosión final sacudió toda la mina. Despertó con la cara pegada al suelo. A su alrededor, oscuridad. Solo el sonido del goteo de agua. Lucía estaba a su lado, ilesa, sosteniendo a la bebé. Amalia y Tomás respiraban. Habían sobrevivido. Un rayo de luz entraba por una grieta sobre ellos. Subieron a tientas hasta una salida cubierta de piedras. Cuando salieron, el amanecer los cegó. Frente a ellos, el desierto se extendía infinito. Detrás, una columna de humo negro se alzaba desde las montañas. Lucía la observó en silencio. ¿Eso es? Sí, respondió Elena con la voz ronca. La mina. Amalia cayó de rodillas, llorando. Se acabó. Elena la abrazó. No, hija, ahora empieza. Sacó el casete chamuscado del bolsillo. Aún estaba entero. Con esto, Julián no murió por nada. A lo lejos, un zumbido. No motores, no disparos, helicópteros. Lucía miró el cielo. ¿Y si son ellos? Elena apretó el casete contra su pecho. Entonces corremos, pero esta vez hacia la verdad. El viento del amanecer sopló desde el cañón, trayendo consigo el último eco del bosque, una voz que ya no era amenaza ni lamento, sino despedida. Elena, ya no me dejes aquí. Elena levantó la mirada. Por primera vez en años, no tuvo miedo. Ya no, Julián, susurró. Ya no. Y caminó hacia el horizonte, mientras detrás de ella la sierra ardía como si la tierra, al fin, estuviera purgando sus pecados. El sol del desierto caía como plomo. Elena sentía que cada paso le arrancaba un pedazo de piel, pero seguía avanzando. Llevaba la bebé Luz dormida contra su pecho y el casete bien guardado entre las telas del rebozo. Detrás, Lucía ayudaba a Amalia a caminar, mientras Tomás sostenía una cantimplora casi vacía. El aire olía a tierra seca, a promesa y a polvo. Durante horas caminaron en silencio, hasta que divisaron en el horizonte una carretera vieja y oxidada. Un letrero torcido decía, Carretera a Chihuahua, 78 kilómetros. Lucía miró a su madre. ¿Y si no llegamos? Elena la abrazó con una sonrisa rota. Entonces moriremos sabiendo que hicimos lo correcto. Pero vamos a llegar. El viento arrastraba el eco distante de motores, helicópteros, aviones quizá. El mundo se movía otra vez. Y, por primera vez, no para aplastarlos. 2 días después, en la entrada de Chihuahua, una camioneta de la Cruz Roja los encontró caminando por el arcén. Los niños estaban deshidratados, Amalia casi inconsciente. Elena, con la voz hecha trizas, solo pudo decir, vengo de la sierra, hay una mina, hay cuerpos, hay pruebas. El hospital los recibió como a sobrevivientes de un desastre natural, médicos, enfermeras, curiosos. Nadie entendía nada. Pero esa misma tarde, cuando Elena pidió hablar con el periodista Damián Ochoa, todo cambió. Damián llegó al amanecer, flaco, ojeroso, con una grabadora colgando del cuello. Se sentó frente a ella y la dejó hablar. Elena le contó todo, desde el accidente de Julián hasta la última explosión en La Escondida. No omitió nada, ni el miedo, ni la voz bajo la tierra, ni la niña que sobrevivió. Cuando terminó, Damián permaneció en silencio un momento. ¿Y las pruebas?, preguntó finalmente. Elena le entregó el casete. Esto lo grabó mi esposo. Si lo reproducen, van a entender por qué lo mataron. El periodista lo sostuvo como si fuera dinamita. Si esto es lo que creo, va a quemar medio estado. Esa noche, Damián hizo una copia del casete y lo escuchó. La voz de Julián llenó la habitación. Si estás oyendo esto, es porque ya no salí de la mina. No fue un accidente.
Están usando los túneles para mover droga y armas. Los nombres están en los papeles que guardé. Artemio, el comandante Valles, el ingeniero Fausto. Si me matan, busquen a Elena. Ella sabrá qué hacer. No dejes que entierren la verdad, ni a nosotros. La cinta terminaba con un ruido de tierra cayendo y un susurro apenas audible. Elena, corre. Damián se quedó mirando la grabadora, helado. Luego levantó el teléfono. 2 días después, la historia explotó. Los titulares se regaron por todo el país. Viuda de minero destapa red criminal en la sierra de Chihuahua. Testimonios y pruebas implican a políticos, policías y empresarios. La mina del silencio. El secreto bajo la tierra. El gobierno no pudo taparlo. La presión fue demasiado grande. El comandante Valles desapareció la misma noche que el reportaje salió al aire. Don Artemio fue arrestado intentando cruzar la frontera, y su aserradero ardió misteriosamente días después. Pero no todo fue victoria. Rubén nunca apareció entre los sobrevivientes. Don Elías fue hallado sin vida a las afueras del pueblo, con una escopeta descargada y una nota en el bolsillo que decía: «Por fin lo oí callarse». Elena se convirtió, sin quererlo, en símbolo. Periodistas la buscaban. Políticos querían tomarse fotos con ella. Pero lo único que ella quería era volver a dormir sin miedo. Durante semanas no habló con nadie. Solo miraba a sus hijos jugar en el pequeño albergue donde los alojaron. Amalia, ahora recuperada, le ayudaba a cuidar a Luz. Había vuelto a sonreír, pero en sus ojos seguía viviendo el bosque. Una tarde, Damián fue a verla con una sonrisa contenida. «Lo logramos, Elena. Van a reabrir las investigaciones de la mina. Los federales encontraron más túneles». Ella lo miró con cansancio. «¿Y los hombres que murieron, quién los va a devolver?» «Nadie», dijo él. «Pero ahora todo el mundo sabe la verdad. Y eso es algo». Elena suspiró. «Mi Julián no quería ser héroe. Solo quería que sus hijos comieran». Damián bajó la mirada. A veces los héroes empiezan así. Antes de irse, le dejó un paquete. «Esto llegó al periódico. No sé cómo, ni quién lo envió. Tiene tu nombre». Elena lo abrió con cuidado. Dentro había una caja de metal ennegrecida. En su interior, un reloj de bolsillo abollado y una nota escrita a mano. «No me dejes aquí. Si estás leyendo esto, es que salí antes que tú. Ya no corro. Ya no temo. Julián». Elena cerró los ojos. Por un segundo volvió a oler el pino húmedo, a escuchar la respiración del bosque. Dejó que las lágrimas finalmente cayeran, no de tristeza, sino de alivio. Semanas después, regresó a la sierra. No quedaba mucho del remolque, solo pedazos retorcidos y el marco oxidado de la puerta. El aire era diferente, más limpio, más callado. Lucía y Tomás la acompañaron. Amalia se quedó en el auto, observando el horizonte. Elena se arrodilló donde una vez estuvo la cocina. Con las manos limpió la tierra hasta encontrar la placa metálica de la estrella. La sacó, la limpió y la sostuvo frente al sol. «Ya no hay secretos, Julián», susurró. «Solo memoria». Clavó la estrella en la tierra y encima dejó el reloj de bolsillo. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas. Por un instante, juró oír la voz de Julián entre los árboles. «Gracias, Elena». Lucía la abrazó por detrás. «¿Vamos a quedarnos aquí?» «No», respondió ella sin voltear. «Este lugar no es para vivir, es para recordar». Se levantó, tomó de la mano a sus hijos y miró hacia el norte, donde el camino de tierra se perdía entre las montañas. «Hay que seguir. Aún quedan voces que nadie ha escuchado». Y comenzaron a caminar, mientras el cielo se teñía de naranja, y el viento, por primera vez en mucho tiempo, no traía miedo, sino libertad. Meses después, un documental recorrió el país. Su título, La viuda del bosque. Las imágenes mostraban el remolque, los túneles, los rostros de los niños.
El último plano era una grabación de Helena mirando a la cámara. Yo no soy valiente, solo estoy cansada de enterrar hombres buenos. Si el miedo nos hace callar, el mal se queda a vivir. Yo no quise venganza, quise verdad, y la verdad, aunque duela, siempre sale de la tierra. El público enmudeció. Algunos lloraron, otros aplaudieron, y en la última escena, mientras la cámara se alejaba del bosque quemado, se escuchaba, muy tenue, un eco, la misma voz que empezó todo. Helena, no me dejes aquí, pero esta vez sonaba en paz.